Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahora vamos a empezar la segunda clase de análisis de estados financieros. Como habíamos hablado en la clase anterior, que fue el jueves, les pedí como tarea de la semana, que vale 5 puntos, anotar todos los conceptos que vamos a estar, o sea, todos los conceptos de los cuales estuvimos hablando en clase. Acá les voy a mostrar cómo una compañera hizo la tarea, ya entregó la tarea. Y vamos a ver. Ahí. Así sería. Colocó allí, ¿verdad? En análisis de estados financieros, qué tipo de cuentas se registran en el balance. Balance general se registran los activos, pasivos y patrimonio neto, qué son los activos, qué son los pasivos, el patrimonio neto, qué es el capital, las reservas, la reserva legal, los resultados, qué es la depreciación acumulada, qué son los montos en rojos. Empezó a detallar ahí. Después sobre la división de los activos, corriente, no corriente, qué es el activo corriente, qué es el activo no corriente, cuáles son las cuentas que se componen. Luego las divisiones de vuelta, disponibilidades, créditos, así mismo. Perfecto. Esto es hacer un detalle de los conceptos que se hablaron en clase. O sea, esto es lo que sería la tarea, y esto vale 5 puntos. O sea, ustedes entran en la clase, escuchan todos los conceptos de los cuales estuve hablando, y eso lo transcriben en una hoja, en un cuaderno, en un anotador, le quitan una foto y luego lo adjuntan a la plataforma. Nada más, solamente eso. Creo que ustedes saben cómo. Hola Lisandra y Micaela, justamente tu tarea es la que estuve mostrando recién, ¿verdad? Y ya vi que entregaste. Bueno, entonces ya tenés ya 5 puntos. Entonces para los demás que todavía. Buenas, profe. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Emilza? ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. están, compañeros? Es mi primera vez de conexión. La vez pasada ya tenían clase, ya tenían conferencia, había sido, pero la plataforma no me permitía ingresar. También no me muestra los videos grabados. Quería Mm. saber si de repente soy yo con ese problema o todo el mundo está así con esa plataforma, porque no me está saliendo los videos y recién hoy estuve reclamando en la sede y recién hoy se me pudo habilitar. No. Desde el momento que te matriculas, recién vas a poder ver las grabaciones. O sea, esta grabación. Te vamos a agregar al grupo de WhatsApp. O sea, si pueden enviar, por favor, chicos, el link ahí en el chat para que la compañera pueda ingresar. Y de ahí vamos a reenviarte un enlace de la primera clase. Y ahí vas a poder ver la grabación. Y esta grabación de esta clase vas a poder visualizar ya en tu plataforma. Así sería el procedimiento. No sé si Dale, responde. gracias, profe. ¿Está bien? Bueno. Sí, excelente. Ok. Bueno. Justamente le iba a pasar yo. Entonces, un compañero, si alguien puede, por favor, ¿qué tal, Ronald? Ahí está. Ahí te pasó Luz Belén. Si puedes, los que no están todavía en el grupo, entonces, si pueden ingresar ahí, entrar en el grupo, y al finalizar la clase, voy a estar pasando de vuelta el link de la primera clase que tuvimos y la guía para levantar la tarea. Recuerden que la tarea tienen para alzar hasta el 14, hasta este domingo creo que es. Tienen 2 tareas para alzar. Sí. La tarea que mañana van a tener, la guía de la tarea, que va a ser la tarea o sea, esa tarea vamos a desarrollarla hoy. O sea, lo que van a hacer en la tarea, hoy vamos a desarrollar. Entonces, la persona que quiere saber en qué consiste la tarea va a ver las indicaciones de mañana y va a sacar de esta clase de hoy y una parte de la clase del jueves. El jueves tenemos otra conexión. Martes y jueves vamos a tener las conexiones.
¿Alguna consulta? A ver, no, bueno, genial. Bueno, así como le estuve mostrando hace un rato, y ahí está ya Lisandri, ¿verdad? Em, Vieron cómo es que se tiene que presentar la tarea. Esa tarea ustedes pueden, o sea, cuando hagan en su anotador, luego pueden quitarle una foto. Ella, por ejemplo, convirtió las imágenes JPG a PDF. Ustedes pueden insertarlo en un Word o directamente pueden alzarlo a la plataforma directamente en la casilla que corresponde a la tarea de la semana 1. Recuerden que en la casilla que corresponde a la tarea de la semana 1. Luego vamos a realizar la tarea de la semana 2, que hoy voy a dar las indicaciones y mañana ya van a tener en la plataforma la guía, pero hoy ya les voy a explicar ya en qué va a consistir eh, esa tarea. Así que por favor estén atentos. Ok, bueno, vamos a empezar ya entonces. Vamos a continuar con nuestro material. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando sobre los conceptos, sobre el activo, sobre lo que los componentes del activo, en cuántas partes se dividía. Luego, hoy vamos a hablar sobre el pasivo en forma general nomás ya, ¿verdad? Como para ir avanzando. El pasivo también se divide en dos grandes familias. O sea, el pasivo se divide también en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Tiene la misma metodología del activo. O sea, el activo corriente, recuerden que eran los derechos que se pueden disponibilizar hasta antes de 12 meses. El pasivo son las obligaciones que se deben de honrar o cumplir hasta antes de 12 meses. Y el no corriente a más de 12 meses. También ya habíamos hablado sobre el patrimonio, hablamos sobre el capital, hablamos sobre las reservas y hablamos sobre los resultados. En la siguiente página, en la siguiente pestaña del material que está en la plataforma, y voy a pasar de vuelta al grupo. En la siguiente pestaña, aquí abajo, tienen, ¿verdad?, el estado de resultado. ¿Qué es el estado de resultados? O sea, ¿de qué está compuesto el estado de resultados? Esto que ustedes están viendo ahora mismo es el modelo de presentación de la RG 49 año 2014. Es el balance que se tiene que presentar, el estado de resultado que se tiene que presentar y los otros tres informes de estados financieros, que era el estado de flujo efectivo, la variación del patrimonio neto o cambio del patrimonio neto y la nota de los estados financieros, incluyendo, ¿verdad?, el balance general y el estado de resultado. Aquí tenemos el estado de resultado. ¿Qué se registra en el estado de resultado? Volviendo a lo que era el balance general. En el balance general, recuerden que lo que se registraban, qué cuentas se registraban, eran las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. En los estados de resultados se registran las cuentas de resultado, que son los ingresos y los egresos. Ingresos y egresos. Tenemos aquí entonces ingresos operativos, que son los ingresos por ventas. Luego dice menos. Como verán, aquí tenemos una cuenta de ingreso y luego tenemos cuentas de egresos. Costos operativos, costo de mercaderías. Después tenemos ganancias o pérdidas brutas en ventas.
Consulta de vuelta. ¿Ustedes ya hicieron un balance general y un estado de resultado? Les pregunto. La vez pasada fue la consulta si ya hicieron un cuadro de revalúo y depreciación. Y me dijeron algunos sí, otros no. Entonces ahora les consulto. ¿Ya llegaron a elaborar un balance general y un estado de resultado? Les leo. Les estoy leyendo. Necesito, por favor, que me lo digan para saber si avanzo. Profe, yo te escucho, pero no tengo imagen en pantalla. ¿Alguien más tiene esa dificultad o ese problema que te está teniendo Zulma? Dice que me escucha, pero que no ve la imagen. Por favor, primeramente, eso sí me responden y después me dicen si es que ya hicieron un balance general y un estado de resultado. ¿Dónde se refleja si hubo pérdida de ganancia? Sí, pero en este formato, Estela y Ronald. Karen ya hizo, muy bien. Profe, yo no te escucho. Los otros compañeros sí me están escuchando. A ver, balance 8 columnas, ñan de Yara. Eso no se hacía cuando yo estaba en el colegio. En el año 2000 se hacía el balance de 8 columnas. Sin problema en la conferencia, profesor. Gracias, Clara Paola. Entonces, a ver, Zulma, parece que tu dispositivo, tu conexión, ya que está en el colectivo, parece que es el problema. Bueno, balance 8 columnas se utilizaba anteriormente para explicar didácticamente cómo se construían los saldos, cómo se distribuían las cuentas y cómo se calculaban los resultados. Pero hace años que didácticamente eso ya se dejó de utilizar. Años, 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 años. A manera didáctica. Pero también tuvieron que haber dado entonces un balance clasificado. Porque antes se hacía el balance de 8 columnas y el balance clasificado. O sea, los dos balances se tenían que hacer. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, pues en el colegio en el año 2000 era que dábamos. Después en la universidad también, 2010, 2008, 2007, 2008, también dábamos en el de 8 columnas y el balance clasificado. Después desde el 2014 ya netamente ya se hacía ya balance clasificado, o sea, el balance RG49, que es este balance, o sea, este estado de resultado. Yo di en el colegio 2005, sí. Se solía utilizar todavía. Bueno, a ver, sin problema, jajaja, ahora sí, a manera didáctico, en ese formato todavía no, profesor. Bueno, vamos a colocarnos bien entonces, porque necesito una explicación esto. Por favor, atención al 100%, porque es simple, pero no es fácil. Puedo tratar de explicar lo más simple posible, pero a veces se complica mucho. Pero vamos a tratar de explicarlo. Voy a ir desde el balance general, porque si hicieron balance de 8 columnas, entonces este no hicieron. Bueno, ¿qué es un balance clasificado? ¿Y cuál es la diferencia del balance de 8 columnas? En el balance de 8 columnas, ustedes hacían el libro mayor y hacían el libro mayor de 2 columnas. O sea, que tenía la suma del debe y tenía la suma del haber. No tenía
3 columnas, que es debe, haber y saldo. Para estos balances clasificados, a nosotros solamente nos interesa el saldo. No nos interesa cuánto es la suma, cuánto es la suma del debe, cuánto es la suma del haber. Eso no nos interesa. Solamente nos interesa el saldo. En el balance de 8 columnas, las dos primeras columnas eran la suma total del debe y la suma total del haber del libro mayor. Luego, eso se restaba. Si era una cuenta con saldo deudor, el debe menos el haber. Si era una cuenta con saldo acreedor, era el haber menos el debe. Y las otras dos columnas era el saldo. Si tenía saldo deudor o saldo acreedor. Si el debe era mayor que el haber, era saldo deudor. Y si el haber era mayor que el debe, era saldo acreedor. Luego se trasladaba ese saldo si era activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso o egreso. Y ahí estaban las otras 4 columnas. Las primeras 4 columnas eran debe, haber, saldo deudor, saldo acreedor. Y las otras 4 columnas eran activo, pasivo y patrimonio neto, ingreso o egreso. Esas eran las otras 4 columnas. Bueno, ojalá todos estén familiarizados o hayan entendido si hicieron ese tipo de balances. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este balance? En este balance solamente a nosotros nos interesa el saldo. Y clasificamos ya las cuentas. En el otro lo que hacíamos era poníamos todo a un costadito, la lista de las cuentas, de todas las cuentas que tenían saldos. Y hacíamos hacia la derecha las sumas, los saldos, las cuentas patrimoniales y las cuentas de resultado. E íbamos trasladando los saldos. Aquí lo que hacemos, eso era, vamos a decirlo en forma horizontal. Aquí en el clasificado es en forma vertical. Las cuentas se van clasificando dependiendo de su tipo de cuenta y se separan. Por un lado se hacen las cuentas patrimoniales, que justamente es el balance general, en donde solamente se registran las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Y ya vamos clasificando. Así como ven aquí, tenemos la cuenta. Vamos a desmarcar todo. Lo clasificamos. Activo, pasivo, patrimonio neto. Luego, cada cuenta se vuelve a clasificar. El activo se clasifica en activo corriente y activo no corriente. Luego, el activo corriente se vuelve a clasificar en disponibilidades, créditos, inventarios, gastos pagados por adelantado. Y aquí el activo no corriente se vuelve a clasificar. Créditos, propiedad, planta y equipo, cargos diferidos, activos intangibles. Todas esas cuentas que estuvimos hablando, que les estuve comentando, son cuentas de agrupación. O sea, son cuentas que agrupan la suma de cuentas que sí se registran. ¿A qué me refiero con sí se registran? Recaudaciones a depositar es una cuenta contable que sí vas a hacer el asiento contable. O vas a recibir un dinero que vas a depositar posteriormente en una cuenta bancaria y ese dinero que estás recibiendo vos tenés que registrarlo contablemente, tenés que hacer un asiento contable. Es una cuenta del activo, entonces tiene un saldo deudor. Al tener un saldo deudor, se registra en el debe para que aumente su saldo y se registra en el haber para que disminuya su saldo.
Aquí entonces nosotros registramos en la cuenta recaudaciones a depositar 837.374.496. Tiene saldo deudor. Es una cuenta del activo que corresponde a disponibilidades. Activo, activo corriente y disponibilidades no se registran en los asientos contables. No son cuentas en las cuales se utilizan en los asientos. Sí se utiliza recaudación a depositar, sí se utiliza caja, sí se utiliza fondos fijos y sí se utiliza bancos. La suma de todas estas cuentas contables se suman en disponibilidades. La suma de recaudaciones a depositar, caja, fondo fijo y bancos, la suma de todo esto, como verán aquí, da 1.564.066.473. Sería la suma de todo lo que está en disponibilidades. ¿Por qué? Si yo necesito saber cuánto es el saldo de disponibilidades, ahí tenés que saber qué son las cuentas de disponibilidades. Son las cuentas activas que representan el valor que yo puedo disponer en forma inmediata, que es dinero en efectivo, que yo puedo efectivizar ya, ahora, sin ninguna intermediación. Esas son las cuentas de disponibilidades. Yo puede ser de que no tenga el detalle, tenga solamente disponibilidades. Entonces yo dispongo de 1.564.066.473. Y luego, ¿de qué está compuesto disponibilidades? Ahí me voy a ver. Recaudación a depositar, 837 millones. Caja, 30 millones. Fondo fijo, 3.500.000. Banco, 693. Entonces, estas cuentas son cuentas de agrupación. No son cuentas contables. Estas cuentas sí son cuentas contables. Lo mismo pasa con créditos. Para que tengan un dato. Como verán aquí, tenemos una codificación. ¿Qué es la codificación? Nosotros le asignamos un número de registro para las cuentas. Para todas las cuentas del activo, tienen que iniciar con el número 1. Si inicia con el número 1, su codificación quiere decir que es una cuenta del activo. Si tiene, aquí como verán, 1 activo, 1.01 quiere decir que es una cuenta del activo corriente. O sea, todas las cuentas del activo corriente tienen que tener al inicio la codificación 101. Y verán aquí, todas estas cuentas tienen 101, 101, 101, 101, 101, 101. Toditas son activo corriente. 102 es activo no corriente. Es como el número de cédula. Te vamos agrupando, pero en este caso no es que va a tener una sola cuenta, un número único, sino que una secuencia con algunas variaciones van a tener las cuentas, pero siempre van a ser únicas. O sea, 101 siempre va a ser un activo corriente. 1 siempre va a ser un activo. 2 siempre va a ser un pasivo. 2,2.01 siempre va a ser un pasivo no corriente. 2.02 siempre va a ser un pasivo no corriente. Y así sucesivamente. Después, 1.0101 tienen que ser disponibilidades. ¿Por qué? Porque yo lo designé así. Yo puse aquí la codificación. Y verán, todas las cuentas de disponibilidades tienen 10101, 10101, 10101, 10101. Créditos ya tiene 10103. Ya es otra codificación. Ya no es una disponibilidad. Ya no forma parte de la familia de las disponibilidades. Ya es otra familia. Ahora, me van a decir, ¿por qué no es correlativo, profe? Y porque algo se codificó en el 10102 que no se utilizó. No importa eso.
Lo único que no tiene que pasar es que no se tiene que repetir. Se puede saltar, pero no se puede repetir. O sea, no pueden haber 2010103 que sean de familias diferentes. No se puede. Bueno, disponibilidades entonces 10101. Ahora, dentro de disponibilidades 10101 se vuelven a dividir en 01, 02, 03, 04. Porque estas son las cuentas que sí se van a registrar. Bueno. Sinceridad, chicos. ¿Alguien no está entendiendo absolutamente nada de lo que estoy diciendo? Sinceridad. Porque si esto no se está entendiendo, van a tener problemas y problemas y problemas. Se les va a complicar porque la codificación es una parte importante para poder comprender la clasificación. Es como clasificar mercaderías. Le ponen código de barras. Cada mercadería tiene un código de barras. Bueno, aquí cada cuenta tiene un código de agrupación. Dale que chicos, necesito saber si la hoja que estoy detallando, esto está en la plataforma. Y yo voy a volver a pasar al grupo para los que se matricularon o los que todavía no ingresaron en el grupo. Voy a pasar después de la clase. Bueno, ok. Después vas a ver la grabación entonces donde estoy explicando. Profe, ya la última parte no entendí bien. La última parte. Si me puedes ser un poquitito más específica, Diana, te voy a agradecer. ¿Qué parte? Para volver a repetir nomás. O sea, ¿desde qué parte? Les pregunto porque puede marear. Las clasificaciones que se hacen con los números. ¿A qué Diana? Y eso con lo que expliqué todito, Gina. Bueno, voy a tratar entonces de hacer un resumen otra vez. Bueno, ¿qué es una clasificación? Clasificar es asignarle un número, un código a las distintas, o sea, a las cuentas que componen los informes de estados financieros. Yo le doy un numerito. Al activo, yo le voy a asignar el número 1. Todas las cuentas que inician con el número 1, acá estoy así con mi cursor estoy señalando, todas las cuentas que tengan al comenzar el número 1, sí o sí tienen que ser una cuenta del activo. Sí o sí. Todas las que empiecen aquí en la primera línea con el número 1 tienen que ser un activo. Cuando cambia de número el primer numerito, ya tiene que ser una cuenta diferente al activo. Ya no puede seguir siendo un activo porque yo le asigné el número 1 a las cuentas del activo. Ahora empieza el número 2. El número 2 está asignado a las cuentas del pasivo. Entonces, todas las cuentas del pasivo van a iniciar con el número 2. El primer numerito va a ser el número 2. Todo lo que empiece con el número 2 van a ser cuentas del pasivo. Luego, el número 3 le asignamos a las cuentas del patrimonio neto. Todas las cuentas que inician con el número 3 van a ser del patrimonio neto. Ahora, dentro de las cuentas, o sea, dentro de la familia de los activos, vuelvo
a codificar las divisiones del activo. Recuerdan que habíamos hablado que el activo se vuelve a dividir en activo corriente y activo no corriente. Tiene dos grandes familias. O sea, supongamos que sean apellidos. El activo es Juan. Me llamo Juan. Juan tiene familias. Proviene de la familia Ramírez y proviene de la familia Núñez. Entonces, de Juan pertenece la familia Ramírez, la familia Núñez. Activo corriente, activo no corriente. Entonces, vamos a darle un numerito porque a Juan ya le dimos el número 1. Ahora, a los Ramírez le vamos a dar el número 101. Y a los Núñez le vamos a dar el 102. ¿Qué quiere decir eso? Que a los Ramírez, ellos se vuelven a dividir, pero todo lo que tengan apellido Ramírez van a tener en la codificación 101. Eso es lo que explicamos aquí con el 101 del activo corriente. Entonces, el activo corriente, que es una división del activo, va a tener la codificación 101. Al activo no corriente le vamos a asignar el número 102. Entonces, todas las cuentas que inician con el código 102 van a corresponder a la familia del activo no corriente. Y todos los que tengan la cuenta 101 van a ser de la familia del activo corriente. Después, la familia del activo corriente se vuelven a dividir y se dividen en disponibilidades. Entonces le tengo que asignar un número más porque es diferente al activo y diferente al activo corriente. Es disponibilidades, pero forman parte del activo y forman parte del activo corriente. Entonces tiene que tener sí o sí el código 1 y el código 01. Y le voy a agregar un número más que vuelve a ser el 01, porque es la primera cuenta del activo corriente de disponibilidades. Entonces va a ser, traten de ver la secuencia lógica de la numeración. 1, 101, porque es la primera familia del activo. 10101, porque es la primera familia del activo corriente. Entonces, 10101 van a ser las disponibilidades. 10103 va a ser créditos. Y ahí viene la pregunta. Y profe, ¿y qué pasó del 10102? ¿Tendría que ser el siguiente? Sí, tendría que haber sido el siguiente. Pero el 10102 tal vez agrupó una familia que no tiene saldos. Entonces, por eso no se registró en el balance. Todas las cuentas con saldo cero generalmente no aparecen en los balances. Se omite para que no sea muy extenso. Entonces, todo lo que tienen saldo cero se borran más. Recuerden que lo único que no tiene que pasar es que se repita. Puede ser que salte, que sea este 010103, después sea 010105, después sea 010107. Lo que no puede pasar es que el siguiente sea 010102. No, porque tiene que tener un orden. Tendría que ser el 8, el 9, el 10, el 15, el 20, pero no volver al 8, no. Tiene que tener un orden correlativo, pero puede omitirse alguna correlatividad. Bueno, entonces aquí ya ven
que 010103 ya es otra variación de vuelta. Volviendo aquí a disponibilidades, ahora vamos a ver la primera cuenta que se registra contablemente. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque activo corriente y disponibilidades son cuentas de agrupación. ¿Qué es lo que quiere decir cuenta de agrupación? Cuentas que se componen de la suma de otras cuentas. O sea, hay varias cuentas sumadas. Su monto es el producto de la suma de cuentas que están más abajo. A eso se refieren cuentas de agrupación. Y cuentas contables, o sea, cuentas que tienen registros, son esas cuentas que se utilizan en los asientos contables. Vos no vas a ver en un asiento contable una cuenta llamada activo, o una cuenta llamada activo corriente, o una cuenta llamada disponibilidades. No vas a encontrar en un borrador de operaciones, no vas a encontrar en un libro diario, no vas a encontrar. No vas a encontrar. Activo corriente a caja, por ejemplo, no vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar recaudación a depositar a caja, caja a recaudación a depositar, fondo fijo a caja, bancos a caja. Eso sí vas a encontrar. Entonces sí son cuentas contables que se registran. Bueno, entonces estas cuentas forman parte de la familia de disponibilidades. Entonces por eso yo le tengo que asignar el código del activo, porque es una cuenta del activo, el código del activo corriente, porque es un activo corriente, el código de disponibilidades, porque forma parte de disponibilidades, y le agrego un número, porque le tengo que dar una numeración. Entonces, a la primera cuenta le doy el 01. O sea, sería el 1 del activo, el 01 del activo corriente, el 0101 de disponibilidades y 010101 como la primera cuenta de disponibilidades. Después viene la segunda cuenta de disponibilidades. Entonces tiene que repetirse exactamente esta misma secuencia. Y se le agrega un número más, el 2. Después tengo otra cuenta de disponibilidades. Se tiene que repetir la misma secuencia para identificar que es de disponibilidades y se le agrega un número más, el 03. Y bancos también forma parte de disponibilidades. Entonces tengo que poner la misma numeración de disponibilidades y sumarle el número más, 04. Y si ven aquí en créditos, ya cambia. Ya tenemos aquí un 03 que ya es diferente a lo que es de disponibilidades. Pero hasta lo que es activo corriente es igual. O sea, el 101 es igual. ¿Por qué? Porque créditos forma parte del activo corriente y forma parte del activo, pero no forma parte de disponibilidades. Entonces tiene que tener un número diferente al 1. Aquí ya tiene el 3. Y todas las cuentas que componen créditos tienen que tener el 3. Bueno, a ver. Ahora sí ya entendí, muchas gracias. Genial. Bueno, aquí lo ideal o lo fundamental, chicos, es que se entienda. A mí me encantaría que ustedes entiendan lo que estamos haciendo, entiendan lo que es un balance, entiendan lo que es la clasificación del balance, puedan comprender eso. Porque copiar algo es fácil, hacer un examen es fácil, sacar un 5 es fácil, pero comprender tiene su vuelta. Entonces, si ya no hay dudas, miren, ya son las casi menos cuarto ya, ¿verdad? Y estas cosas ya tenían que haber tenido ya práctica en gabinetes. Si tuvieron gabinetes, sí o sí plan de cuentas y si de una SASRL sí o sí balance clasificado. Pero no Perdón, voy. profe, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Más o menos se llevaría lo que viene a ser en gabinete de cooperativa,
Gabinete de Sociedades Anónimas, si no me Sí, equivoco, el plan de cuentas, más o menos. sí. Cooperativas además es diferente, o sea, tienen más cuentas Sí, diferentes, porque lleva procesos muy diferentes a lo que una sociedad. Pero sí, esta es una... porque no sé yo cuántos gabinetes, creo que hay 10 o 12, pero cada Sí, gabinete es distinto. Solamente que te inician con el libro mayor, que es inventario, y de acuerdo a eso se va uno avanzando. Solamente que con las generaciones y con los tiempos, pues cambian el ritmo de las cuentas. sí, así mismo, así mismo. Esto sería de una SA. Sí. El plan de cuentas es una SA. Bueno, genial. Ok, gracias compañera por compartir. Ok, entonces ya comprendimos lo que es la clasificación. ¿Por qué es un balance clasificado? Lo mismo pasa en el estado de resultado. La misma cosa. A los ingresos se le da el número 4. Costo operativo 5. Cuenta de agrupación subtotal 6. Ganancias o pérdidas brutas en ventas. Otros ingresos 8. Ganancias, así sucesivamente. Tienen codificaciones para cada tipo de cuenta. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la agrupación? Que en el estado de resultado hay cuentas de resultado previo o de subtotal. Ejemplo, ingresos operativos es el número 4. Y ven aquí que dice menos costos operativos. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que la resta entre ingresos operativos y costos operativos va a ser igual a las ganancias si es positivo o pérdidas si es negativo en ventas. Eso es lo que me está queriendo decir aquí. ¿Cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo en tus ventas brutas? ¿Cómo calculo las ventas brutas? Mis ingresos operativos menos mis costos operativos. Entonces aquí lo que se hace es, se resta 834 millones menos 755 millones. Y de esa resta nos dan los 78 millones 809 mil 712. Positivo es. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ganancia. Brutas. ¿Por qué brutas? Porque todavía no es la definitiva. Recuerdan, cuando habla de ganancias o pérdidas brutas, es una ganancia o una pérdida que se le tiene que sumar todavía algo o se le tiene que restar todavía algo. Cuando es netas, es cuando ya es definitiva. Ya no hay más nada por restar, ya no hay más nada por sumar. Ahí es cuando es netas. Todo lo que es brutas quiere decir que tiene todavía algo pendiente. Bueno, aquí es netamente al 100% sentido común. Yo tengo que ver qué es lo que quiere que yo registre aquí y qué es lo que quiere que yo calcule. Ingresos operativos, venta de mercaderías grabadas por el IVA, venta de mercaderías exenta por el IVA. ¿Por qué sé que son diferentes? Por la codificación. Tienen códigos diferentes, no son iguales. Entonces la suma de estos tendría que dar, acá tenemos otros ingresos, ¿verdad? Tendría que darnos, ¿verdad? Los ingresos operativos. 562 millones más 272 millones me da 834 millones. Esos son todos mis ingresos operativos. Después tengo mis costos operativos. Ven aquí en la codificación dice 5501 costo de mercaderías. 50101 costo de mercaderías grabadas por el IVA. Este recién es una cuenta contable. 50102, este es otra cuenta contable. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de estos dos me va a dar este total.
y este total se vuelve a trasladar ahí. ¿Por qué? Por la codificación. La codificación me está indicando de que este saldo es el mismo que este. ¿Por qué? Porque este es la única correlatividad que está aquí. Es la única. Es parecido a esto. Bueno. Tenemos entonces un subtotal. ¿Por qué sé que tengo que restar eso? Ingresos menos costos. Es igual a ganancias o pérdidas brutas. Después me voy al siguiente. Otros ingresos. Intereses ganados, comisiones cobradas, gastos administrativos u otros, cuota social. La suma de todo esto me tiene que dar este monto. ¿Y por qué? Porque la codificación me está indicando que estas cuentas le corresponden a esta cuenta de agrupación. Si ya entendieron lo que es la codificación y cuentas de agrupación que expliqué en el balance, entonces aquí ya se les va a abrir un poco un poco, no quiero decir, bueno, el cerebro se les va a abrir el sentido común. El sentido común, más que nada. Porque yo sé que todos son inteligentes. Aquí nada más es hacer el ejercicio, el esfuerzo intelectual y encontrar el sentido común. Eso nomás. Bueno, entonces la suma de todo esto son mis ingresos. Y aquí vuelvo a tener otro subtotal. ¿Por qué sé que es un subtotal? Porque dice ganancias o pérdidas brutas totales. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? 78.809.712 era mi subtotal anterior. Luego me menciona de otros ingresos. La suma de todo esto da 1.758.115.961. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer aquí? El sentido común, o no de los tanto ni el sentido común, el ejercicio que te está diciendo que tenés que hacer. Les leo o les escucho. ¿Qué tengo que hacer con este subtotal? Sumarle. ¿Por qué tengo que sumarle? Porque me está diciendo que es un ingreso. ¿Y a qué le tengo que sumar estos 1.700 millones? A los 78 millones. ¿Por qué? Porque es el subtotal de las ventas brutas. Así es, gente. O sea, el estado de resultado, la planilla ya te dice lo que tenés que hacer. Ahora, yo como contador tengo que saber sumar. ¿Por qué? Porque así como dice Ronald, los dos son ingresos. Baja ese ingresos, aumenta. ¿Cuál es el concepto de ingreso? Es el aumento del patrimonio, es un ingreso económico, el aumento del saldo económico. Aumenta mi valor, ingreso, ingresa. Entonces, si tengo una ganancia o pérdida bruta positiva y otros ingresos, le tengo que sumar. No le puedo restar, le tengo que sumar. Entonces, la suma de 78 millones y 1.758 millones me da los 1.836 millones 925.673. Después tengo menos. Y también como vieron aquí, todo lo que es menos, negativo, costos, egresos, están en signo negativo. Eso también, gente, nunca se olviden. En el estado de resultado, todo lo que es egreso va con signo negativo. Todo lo que es ingreso va con signo positivo. Y si es una ganancia, en la suma o resta,
va con signo positivo. Y si es una pérdida, va con signo negativo. En el balance general habíamos hablado que solamente las cuentas reguladoras iban con signo negativo. Otro tipo de cuenta no puede tener saldo negativo. Caja no puede tener saldo negativo. Algo hiciste mal. No puedes tener menos dinero en tu bolsillo. O puedes tener 0 o puedes tener 1, pero no puedes tener menos 1. Bueno, entonces Juan Bautista, sí, asimismo, el 6 y el 8 se suman. Y tenemos ahí el subtotal. Después dice menos. Gasto administrativo, 11. 1101, sueldo y otra remuneración al personal. 110101, ya que, ¿qué me está diciendo acá la codificación? Que este saldo y este saldo, estos tres, le corresponden a esta cuenta de agrupación porque el código me está indicando eso. El 1101 se divide en 110101, 110102 y 110103. Se divide. La codificación. 1102 ya es otra cuenta. Entonces, la suma de estos tres saldos se van a totalizar aquí. Negativo 407, negativo 74 y negativo 91 tiene que dar 573 millones negativo. Después tenemos remuneración al personal superior, negativo 472. Gasto de representación, negativo 13. Honorarios, negativo 99. Agua, luz, teléfono, internet, negativo 10. Movilidad, negativo 9. Combustible, no tuvo. Reparación y mantenimiento, negativo 11. Seguros pagados, negativos. Y así sucesivamente. Todos los egresos. Negativo, 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 negativo. Auditoría, canon, mantenimiento, cena, aniversario, etcétera, etcétera. Después, en el 12 tenemos, ¿por qué negativo y en rojo? Porque es un egreso, porque es salida de dinero. En el estado de resultado, todo lo que está, todo lo que es egreso, sí o sí tiene que registrarse en rojo y con un signo negativo, o algunos lo ponen entre paréntesis. Siempre. Fíjate nomás en las publicaciones de los bancos o entidades financieras que hacen una vez al mes de sus balances, en los diarios o en internet, todos están con signo negativo. No aparecen en rojo porque generalmente son en blanco y negro, ¿verdad? Pero todos con signo negativo o todos entre paréntesis. Recuerden que cuando está entre paréntesis o de las cooperativas, de cualquiera, ve nomás, la cooperativa financiera, casa de cambio, bancos, cualquier tipo de entidad, Banco Central del Paraguay, compañía de seguros, reaseguros, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que publican o los que tengan un balance, el estado de resultado va a estar en negativo y si da colores en negativo y en rojo. O si no, entre paréntesis, que es la misma cosa. O sea, cuando está entre paréntesis significa en negativo. No se olviden, porque eso es... En el examen ustedes me ponen 8 millones sin estar en negativo. Ule. Ule. Mal. Porque ahí yo voy a interpretar que es positivo. Que tuviste ingresos. Y va a estar mal. Sí o sí tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar cuando es un egreso y cuando es un resultado positivo. O cuando es un resultado negativo. Acá, por ejemplo, ganancia o pérdida antes de gastos financieros. De subtotal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo salió estos 113 millones 277 738 positivo? ¿Qué se hizo? ¿De dónde salió el número? Este es el total de los gastos administrativos, que está compuesto de
todas estas cuentas. De toditas estas cuentas. Cuidado que aquí, sueldo y otra remuneración al personal es la suma de estos tres números. ¿Qué es decir eso? ¿Qué se sumó? 573 millones, que es la suma de estos tres, más todo esto. Todo esto. La suma de todo esto más 573 millones da 1.723 millones 647.935, que son los gastos administrativos. ¿Y de dónde salió los 113 millones 277.738? De la resta de mis ganancias o pérdidas brutas totales menos mis gastos administrativos, o sea, menos 1.723 millones 647.935. El 9 menos el 11. Ahí me da los 113 millones 277.738. Después tengo previsiones menos depreciaciones. Y ahí tengo de vuelta ganancias o pérdidas operativas. ¿De qué está compuesta mis ganancias o pérdidas operativas? Mi subtotal menos mis previsiones que están en negativo, menos mis depreciaciones y amortizaciones. Y ahí me da negativo. Acá estoy perdiendo. Pérdida. Negativo 11.040.681. Después, no tengo otros resultados no operativos, entonces no tengo nada con qué restar. Entonces se traslada a los negativos 11.040.681. Y después, impuesto a la renta. Pagué impuesto a la renta. Se fue impuesto a la renta. Eso después vamos a analizar por qué en un balance con pérdida lo mismo tengo un negativo de impuesto a la renta. Después vamos a analizar eso. Tenemos entonces como resultado negativo 21.770.880. Negativo. Pérdida tuve. Y ahí tengo mi resultado en mi ganancia o pérdidas netas. Netas. Ya no hay más. Nada. No hay más nada que restarle ni sumarle ni nada. Perdimos. Pagamos los mismos impuestos, pero perdimos. Después les cuento por qué se tuvo que haber pagado. Ok. La tarea de esta semana van a tenerlo, ¿verdad? Mañana en el sistema. O sea, mañana lo van a tener detallado. Preguntas, chicos. Sé que es una cara, sé que es un dolor de cabeza, sé que es un quilombo, sé que es un desastre, pero va y ya pota. Queremos ser profesionales. Y para ser profesionales tenemos que hacer estas cosas. No nos queda de otra. Preguntas, chicos. A ver. Caso práctico. Sí. Preguntas. Diferencia. Este balance así siempre tiene que ser. Sí, así siempre tiene que ser. O puede variar. Algunos ítems pueden no estar, como otros sí pueden estar.
Pero yo como estudiante de contabilidad tengo que identificar si una cuenta es del activo, es del pasivo, es del patrimonio neto, es un ingreso o es un egreso. Si es un gasto administrativo, si es otros ingresos, si es un ingreso operativo, si es un egreso operativo. Tengo que tener la capacidad de identificar. ¿Por qué? Por los conceptos. Eso es lo que, para mí, lo más difícil en contabilidad, o sea, lo más complicado en contabilidad es identificar el tipo de cuenta. O sea, qué sé yo, gasto de representación. ¿Qué tipo de cuenta es? O sea, identificar, eso es lo que cuesta. Identificar, eso es lo que lleva su tema. Bueno, ¿en qué va a consistir? Van a tener que decirme, indicarme qué cuentas se suman en las cuentas de agrupación. ¿Qué cuentas se suman en las cuentas de agrupación? Ejemplo, activo. ¿Qué cuentas se suman para que me dé estos 10.000 millones de activo? ¿Qué cuentas tengo que sumar? Eso es lo que yo tengo que analizar y eso es lo que yo tengo que responder. ¿Qué cuentas se suman para que me dé el total del activo? Yo sé que activo es una cuenta de agrupación. ¿Qué cuentas tengo que sumar? A ver, les pregunto ahí en el grupo. Eso es lo que van a tener desde mañana. Ustedes ya pueden ir haciendo ya. Recuerden que todo es a mano. Hacen a mano, detallan todo, le quitan foto y alzan. Esto van a tener hasta el domingo 14 para presentar, así como la tarea 1, que es todos los conceptos que dimos en la primera grabación. ¿Qué cuentas se suman para tener el saldo de activo? Que es una cuenta de agrupación. O sea, la tarea va a ser, detalla las cuentas que se suman en las cuentas de agrupación. Así va a ser la pregunta. Activo. ¿Es una cuenta de agrupación? Sí. ¿Qué cuentas se suman para calcular los 10.000 millones? Recaudación de depositar caja, fondos fijos y bancos es para disponibilidades, que es una cuenta de agrupación. Esa es una de las respuestas, pero yo te estoy preguntando, activo. Activo corriente y activo no corriente. Muy bien, Juan. Eso nomás. O sea, vos sumás activo corriente, 6.660 millones, más activo no corriente, 4.033 millones, y te va a dar 10.693 millones. Después, otra cuenta de agrupación, activo, no, activo corriente. ¿Cómo o qué se suma para que me dé el saldo del activo corriente? ¿Qué cuentas tengo que sumar para que me dé activo corriente? Cuenta de agrupación. Solamente se suma disponibilidades, créditos. Lisandri, te faltó inventarios y gastos pagados por adelantado. O sea, si vos sumas disponibilidades, 1.500 millones, sumas créditos, 5.076 millones, no te va a dar todavía 6.660 millones. Te va a faltar todavía. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a sumar. 1.564 millones más 5.076 millones. 6.640 millones, 421, 619 recién todavía. Y vos tenés 6.660 millones. ¿Por qué? Porque le falta todavía. ¿Y qué te falta? Inventario y gastos pagados por adelantado. ¿Para qué es el ejercicio? Para que ustedes puedan tener la familiaridad y poder identificar qué cuentas tengo que sumar. Porque después,
cuando hagamos el cálculo del impuesto, yo tengo que saber qué tengo que sumar. Cuando esto esté en blanco y yo tenga que desarrollar, tengo que saber qué tengo que sumar. Después, disponibilidades. Que justamente ya respondió ahí Ronald. ¿Qué cuentas se suman para la cuenta de agrupación de disponibilidades? Recaudación de depositar, caja, fondo fijo y bancos. Eso. La suma de todo esto me da eso. Ahora, ¿qué cuentas tengo que sumar para tener la cuenta, el saldo de la cuenta de recaudaciones a depositar? Ninguna, porque no es una cuenta de agrupación. O sea, la suma de recaudaciones a depositar tengo que ver en mi libro mayor. ¿Por qué? Porque no es una cuenta de agrupación. Yo solamente le pido las cuentas de agrupación, no las cuentas contables, para que ustedes puedan identificar de dónde salen esos montos. ¿Y cómo van a practicar? Ustedes van a tener esto a mano, van a calcular, a ver, estos 10.000, ¿qué tengo que sumar? A ver, 6.600 millones más 1.500, no puede ser 7.500 millones. A ver, 6.600 millones más, a ver, 4.033, ahí sí me da. Ese es el ejercicio. Bueno, ustedes ya saben entonces, chicos, esa es la tarea. Mañana va a estar en la plataforma la guía de la tarea. Y es del balance general y del estado de resultado. Ingreso operativo, ¿de qué está compuesto? Venta de mercadería grabada, venta de mercadería exenta. Costo operativo, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de costo de mercadería. Costo de mercadería, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de costo de mercadería grabada, costo de mercadería exenta. Ganancias o pérdidas brutas, ¿de qué está compuesto? De la resta de ingresos operativos menos costos operativos. Otro ingreso, ¿de qué está compuesto? De intereses, comisiones, gastos y cuotas. Ganancia o pérdida bruta total, ¿de qué está compuesto? De la resta de ganancia o pérdida bruta de venta menos otros ingresos. Gasto administrativo, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de la suma de sueldo y otras remuneraciones más remuneración al personal, gasto de representación, honorario, agua, luz, combustible, reparación, seguros, útiles, donación, comisiones, impuestos, multas, IVA, gasto, auditoría, canon, mantenimiento, cena. Sueldo y otras remuneraciones, ¿de qué está compuesto? De sueldo y jornales, aporte patronal, otros beneficios del personal. Ganancias o pérdidas antes de gasto financiero, ¿qué está compuesto? De la resta de ganancias o pérdidas brutas totales menos gasto de administración. Ya le estoy diciendo toda la tarea. Bueno, pero ¿por qué es importante hacer esto? Es importante para tener práctica, para entender y saber de dónde salen esos montos. Porque si no hacen, no van a comprender, chicos. Les va a ser muy difícil. Por eso. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Les escucho. Como para ir finalizando ya. Si no hay dudas, entonces vamos a finalizar la clase. Cualquier consulta pueden escribir en el grupo. Ahí también voy a estar explicando de vuelta porque sí. Y voy a estar pasando los links, las planillas y explicando. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir, hermano, no hay ningún problema. Recuerden que las dos tareas tienen hasta el 14 para presentar. La tarea 1 donde corresponde a la tarea 1, la tarea 2 donde corresponde a la tarea 2. Por favor, no mezclen, no junten. Hagan por separado, pongan en la fecha que le corresponde. La tarea 1 en la semana 1, la tarea 2 en la semana 2. Tienen hasta el 14 para hacer. Ok, bueno, genial entonces. Gracias chicos, vamos a estar hablando entonces. Saludos, éxitos y nos vemos el jueves a las 19 horas. Que pasen bien, que descansen. Bye bye.